Hola querido, mira, en los estudios anteriores hemos visto que el fundamento de la unidad es Cristo. Él es la fuente del amor. Jesús es el propio amor. Así que si deseamos llevar a la iglesia a una experiencia real de unidad, necesitamos llevarla a vivir una experiencia diaria de comunión con Cristo. El resultado de esa comunión será la unidad, porque entonces cada cristiano reflejará el carácter de Cristo como fruto de su comunión con Jesús. Ahí el ego desaparecerá o pasará a un segundo plano y pues aprenderemos a convivir, apoyándonos, aceptándonos los unos a los otros. Solo debemos tener cuidado de no creer que esa comunión con Cristo es una experiencia romántica o simplemente mística. La comunión con Cristo es buscar a Jesús todos los días a través de la oración, del estudio de la Biblia y trayendo una persona para Cristo. Por eso esta semana empezaremos hablando de la experiencia de los seguidores de Cristo después de la ascensión. Leamos lo que dice Hechos 1, 12 al 14. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Observa que Lucas, el autor del libro de los Hechos, describe en estos versículos lo que los discípulos hicieron aquella tarde cuando Jesús desapareció en las nubes de los cielos. Lucas dice: entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén un poco más de 1 kilómetro. Solo que esta es más que una simple descripción literal de algo que sucedió. Yo encuentro aquí un mensaje extraordinario. Los discípulos volvieron a Jerusalén. Jerusalén era o representaba para ellos su triste pasado de errores, de fracasos. Fue en Jerusalén que ellos lo habían abandonado, lo habían negado, lo habían traicionado. En Jerusalén ellos habían disputado sobre quién sería el más grande en el reino de los cielos, mientras su maestro intentaba enseñarles que sin la venida del Consolador ellos no serían capaces de hacer nada. Por lo tanto, volver a Jerusalén significaba para ellos confrontarse con su pasado y empezar todo de nuevo. Pero volvieron. Por más dolorosa que fuera la experiencia, volvieron. Y cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto. Y todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Observa que la unión de los discípulos en aquella ocasión era resultado de que ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Aquí encontramos a la oración como un factor de unidad. No puede haber unidad en la iglesia mientras cada miembro no sea un hombre, una mujer de oración. Cuando en la iglesia encuentras a alguien que no te simpatiza, es justamente por esa persona que tienes que empezar a orar. Es la mejor manera de desarraigar del corazón cualquier sentimiento negativo. Vamos a la segunda parte. En el aposento alto, los seguidores de Jesús pasaron los días orando y clamando por la manifestación del Espíritu, ya que su maestro les había dicho que no se atrevieran a cumplir la misión sin tener la seguridad de que habían recibido al Espíritu. Leamos el relato de Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Es interesante la expresión, todos estaban juntos y en el mismo lugar.
Esto nos habla de unidad. Lo que los mantenía unidos en aquel lugar era la espera del Espíritu para cumplir la misión. Estaban orando y clamando por el Espíritu. Necesitaban de poder, el poder del Espíritu para el cumplimiento de la misión. Y de repente, dice el texto, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Esta es una demostración extraordinaria de poder. Algo sorprendente. Vino un fuerte viento, pero ellos no se asustaron. Entonces, dice el texto, aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Me gusta la expresión cada uno de ellos. De aquí nació el título de mi libro, Todo miembro involucrado. Todos recibieron el Espíritu porque todos deseaban cumplir la misión y todos buscaban a Dios en oración y estudiando su palabra. Cada uno, todos. Nadie quedó de brazos cruzados. Nadie se quedó sin orar, nadie se quedó sin estudiar la Biblia, nadie se quedó sin el corazón ardiendo por la predicación de la palabra. Entonces todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a hablar, dice el texto. Ahora te pregunto, ¿recuerdas la primera vez en que las personas empezaron a hablar otras lenguas? Fue exactamente en Babel. Ese don de lenguas, vamos a decir así, que recibieron en Babel los hombres, ese don los llevó a dispersarse por los 4 lados de la tierra. Pero el don de lenguas que el Pentecostés tenía, para ellos tenía como propósito capacitar a los seguidores de Cristo para cumplir la misión. Tenía como propósito unirlos, no físicamente, porque cada uno iría por un lugar diferente para predicar, pero unirlos espiritualmente. Es que la iglesia de Dios no tiene que estar unida todo el tiempo físicamente. Cada uno puede estar en su país, en una región diferente, pero cada uno con la misma esperanza y con la misma misión y con el mismo compromiso y estudiando la misma palabra y orando todos juntos unos por los otros. Entonces y solo entonces se verá el espíritu de unidad en la iglesia. Ahora es triste cuando nos olvidamos de la misión. Y olvidándonos de la misión queremos hablar de unidad en los lugares donde perdemos la visión de por qué existimos como iglesia, que es solamente para predicar el Evangelio, en lugares donde nos distraemos con cualquier otra cosa que no sea el cumplimiento de la misión, pues la unidad desaparece lentamente. Comenzamos a argumentar, a discutir puntos de vista humanos, olvidándonos de por qué existimos como iglesia en esta tierra, que es nada más que para predicar el Evangelio. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del espíritu de unidad que envolvía a los primeros cristianos. Aquel día que el Espíritu se manifestó en el Pentecostés, Pedro se levantó y con un solo sermón de cosecha logró que 3,000 personas aceptaran a Jesús. Hechos 2, 41 y 42 narra este incidente de la siguiente manera. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué enseñanzas eran esas de los apóstoles? Porque ellos estaban, dice, fieles en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué enseñanzas eran esas? Pues las enseñanzas de la Biblia de aquellos días. ¿Qué es lo que desarrollaba el mutuo compañerismo entre los nuevos creyentes? El estudio de la palabra y las oraciones, dice el relato. Pero había más. Leamos los versículos 43 y 44. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Observa que la gente veía las maravillas y señales que los apóstoles hacían y se unían a la iglesia de Dios. Quiere decir, la iglesia cristiana nació misionera, multiplicándose, testificando del poder de Dios y cumpliendo la misión. Esas 3 cosas, el estudio de la palabra, las oraciones y la predicación, los mantenían unidos y en compañerismo.
Los versículos 45 y 46 añaden: vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es una experiencia de unidad asombrosa. Todos eran uno. Y el versículo 47 termina diciendo: y mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí encontramos el factor de crecimiento genuino. La iglesia alababa a Dios, brindaba ayuda a todo el pueblo, o sea, usaba el método de Cristo. ¿Qué dice el método de Cristo? La sierva del Señor dice: el método de Cristo es el único que nos ayudará a traer a las personas para Cristo. ¿Y cuál era el método? El Señor se relacionaba con las personas como quien quería hacerles el bien. Y ahora aquí el relato de Hechos dice que los apóstoles brindaban ayuda a todo el pueblo. ¿Qué más era el método de Cristo? Les mostraba simpatía a los pecadores, les ayudaba a resolver sus necesidades. Se ganaba la confianza y finalmente les decía: sígueme. Y entonces la iglesia primitiva usaba también el método de Cristo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Predicar el evangelio es la cosa más simple. Hay que seguir el método de Cristo y el método de los apóstoles. Hay que llevar amor a las personas, extender la mano, ganarnos la confianza, mostrarles simpatía y después traerlas al reino del amor. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Hablaremos aquí de la generosidad como factor de unidad en la iglesia. Leamos 2 a los Corintios capítulo 9 versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estas palabras Pablo las dirigió a los corintios, pero les estaba recordando el mismo principio que había presentado a los hermanos efesios. En Hechos 20:35 encontramos lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aparentemente, querido, la frase más bienaventurado es dar que recibir fue una frase que el Señor Jesús usó constantemente. Y aunque se ha convertido hoy en una frase que se cita con frecuencia, la verdad es que se practica muy poco. Bienaventurado significa feliz. Y es que tú serás más feliz cuando des que cuando recibas. ¿Cómo te afecta el hecho de dar? Aquí tenemos una prueba decisiva para ti y para mí. Sembramos escasamente, contribuimos poco. Una de las razones por la cual a veces carecemos de muchas cosas es porque somos mezquinos cuando tratamos con el Señor. Pablo continuó diciendo en 2 Corintios 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Sabes, lo que sientas que debes dar, eso es lo que tienes que dar, no de mala gana. Dios no quiere que nadie dé algo con tristeza o resignación. Dios no desea recibir nada que preferirías guardar para ti mismo. En otras palabras, si dices, bueno, tengo un cargo oficial en la iglesia, tengo la responsabilidad de dar, o entonces si dices, me siento responsable por dar porque soy miembro de iglesia, si es así, mejor no lo des, querido. Dios no desea que des con tristeza, tampoco quiere que te sientas obligado a hacerlo. Él prefiere que no contribuyas en absoluto, a no ser que lo hagas gustosa y alegremente. Algunos dicen, bueno, será mejor que entregue mi ofrenda porque todos los demás lo están haciendo y quedará mal si yo no lo haga. Esto también es dar por obligación, y Dios no desea que nadie dé con esa motivación. Dios ama al dador alegre, dice el texto bíblico. No sé si te das cuenta que la parte más feliz del culto es el momento de las ofrendas. En muchas iglesias, inclusive cuando se ha terminado de reunir la ofrenda, todos cantan un himno de alabanza, de alegría. En la iglesia primitiva,
se ofrendaba mucho para ayudar a los pobres, porque la ofrenda era el fruto de la unidad que había entre ellos. El amor los unía, y uno entonces repartía lo que tenía con el más necesitado. Pero infelizmente pues había gente que vivía de las apariencias, daba por dar, daba para que los otros lo vieran que estaba dando, pero en realidad no daba con el corazón. Esta es la quinta parte del estudio. Ese caso de dar por apariencia es el caso de Ananías y Zafira, que prometieron a Dios una ofrenda generosa cuando todos los estaban viendo, como para que los otros digan, oh, mira cómo Ananías y Zafira le van a dar a Dios el fruto de la venta de su tierra. Después se arrepintieron y entonces vendieron la tierra y dieron solo una parte y otra parte se quedaron para ellos. Solo que a Dios tú no lo puedes engañar. Y en esos días pues el Espíritu Santo se manifestaba públicamente. Y entonces ellos fueron reprendidos, Ananías y Zafira, cuando se les dijo, mira, cuando ustedes mintieron a la iglesia, mintieron a los hombres, estaban mintiendo al propio Dios. Infelizmente, el ser humano cuando salió de las manos de Dios, pues al caer en el pecado se depravó. La palabra te puede parecer fuertísima, depravación, que nada más que quiere decir degeneración. Pero para que entiendas bien el significado de la palabra es, cuando una fruta es arrancada del árbol, con el tiempo se va degenerando, depravando, o sea, malogrando, deteriorando, pudriendo. Pues cuando nosotros nos separamos de Dios, y recuérdate que la única manera de estar unidos a Dios es a través de la oración, del estudio de la palabra y de la testificación, buscando una persona para Cristo. Pero cuando tú te separas de Dios, te puedes hasta estar en la iglesia, pero separado de Dios, sin una vida de comunión interior con Cristo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Te vas deteriorando, te vas malogrando espiritualmente, vas muriendo, te vas paralizando. Por eso lo que te mantiene activo en la vida espiritual es la oración, la Biblia y el traer una persona para Cristo. Y cuando la iglesia hace eso, es una iglesia unida. Refleja el carácter de Jesucristo, la codicia sale de su corazón, la generosidad viene y entonces contribuimos generosamente para el cumplimiento de la misión y para ayudar a los más necesitados. ¿Sabes? Lo que Dios más quiere es una iglesia auténtica, una iglesia que viva la vida interior del Evangelio, que brota, no que viva la apariencia. Cuando queremos hablar de unidad, cantar de unidad es fácil, predicar unidad es fácil, escribir artículos sobre unidad es fácil, pero nunca habrá unidad auténtica hasta que nosotros no volvamos a Dios, no nos amarremos a Él en el buen sentido espiritual, a través del estudio de la palabra, de la Biblia y de la testificación. Te puedo parecer redundante en lo que digo, pero esto es vida práctica, todo lo demás es teoría, todo lo demás es romance. La vida cristiana es vida real. Y para el ser humano natural no le es fácil orar, ni estudiar la palabra, ni participar de la misión. ¿Por qué? Porque pues el ser humano lo que más quiere es vivir de apariencias. Estar en la iglesia, cantar, hacer programas, mirar programas en el culto y nada más. Pero no la vida interior personal que te lleva a la testificación. Oh, querido, que Dios te bendiga ricamente. Yo creo que el Espíritu de Dios quiere trabajar poderosamente en la vida si le dejamos trabajar y quiere llevar a su iglesia a una nueva experiencia. Un gran abrazo para ti.